Me presento, yo soy Anaí Morín y bueno, pues el tema que me toca ahora sí que venir a exponerles es el socialismo utópico. Y justamente está un poco bajo el volumen, dice, me voy a basar en un libro de Engels que se llama Del socialismo utópico al socialismo científico. Y no sé si aquí en este volumen está bien o me cambio, me quito los audífonos. ¿Está bien? Ah, ok. Y bueno, pues les voy a presentar, no, bueno, no sin antes presentarme un poco, ¿no? Yo soy Anaí Morín, soy historiadora, y bueno, pues eh, cuando me acerqué o me he acercado a estos temas, este, de el socialismo utópico, me acerqué ahora sí que por la vía muy académica. Estoy como presentando. Ah, ya, enviar. Eh, ¿Ya se ve? Sí, Ah, ok. Bueno, No veo completa la pantalla. lo que pretendo hacer es presentar en Canva y se supone que ahora sí ya debe salir completo. Ajá. está bien. Ah, ok, qué bien. Este, bueno, voy a apagar mi video. Eh, no. ¿Todavía sigue viéndose mi presentación? ¿Sí? Sí, Sí. venga. Ah, ok, ok, ok. Ya, venga. Bien. Entonces, cuando yo me acerqué un poco a estos temas, me acerqué, ahora sí que desde completa inocencia de historiadora, queriendo abordar temas económicos, y lo hice, bueno, primero fue en un diplomado, carísimo, por cierto, que imparten en el MIDE de Historia del Pensamiento Económico. El MIDE es el museo, de ay, ya no me acuerdo cómo se llama ese museo, pues, un museo de economía que está aquí en la Ciudad de México. Museo Interactivo de Economía se llama. Y posteriormente, bueno, que además, o sea, del socialismo utópico, lo que a uno le queda es de que el socialismo utópico, bueno, pues son teorías así como muy románticas, y además un poco religiosas, de que, bueno, pues existe como una justicia social, etcétera, etcétera, y que no van más allá de, pues, buscar como una solución a las contradicciones del capitalismo, ¿no? Cuando yo profundicé un poquitito más en esto, fue a través de manuales. Bueno, pues estos manuales, está el de Blog, está el de Ekelund, que es como un compendio de pensadores económicos y que en la historia del pensamiento económico compendian también a los socialistas utópicos. Entonces, le queda a uno como, bueno, pues la lista de los socialistas utópicos, pues ahora sí que su vida y obra, un poco sus ideas importantes, y claro, o sea, ahora sí que en un compendio muy académico, y ya, o sea, es como que, bueno, pues los antecedentes de la economía fueron estos, ¿no? Como que les restan valor, no realzan el aporte significativo que tienen ni a la economía actual ni al proceso
de construcción del socialismo y mucho menos nos explican pues qué tiene que ver con nosotros, con la sociedad, estos socialistas utópicos, como si fuera como una aventura de ilusiones en donde ellos pues cuentan así como un cuento bonito de cómo mejorar las condiciones del capitalismo. Entonces, bueno, pues eh, eh, un poco eso nos queda pues, tratar de mejorarlo, ¿no? Eh, y bueno, pues me voy a basar en el libro de Engels, de Friedrich Engels, se llama Del socialismo utópico al socialismo científico, y lo voy a tomar como ahora sí que las premisas fundamentales de lo que es en general el socialismo utópico y la importancia que tiene para nosotros. Al final haré como algunas preguntas, ya sea que nos dé tiempo de resolverlas ahorita o pasarlas también para la segunda sesión, porque también les compartí ahora sí que unos libros que van a servir como trabajo, porque si esto es lo teórico, nosotros lo que vamos a hacer al finalizar la exposición o ya la siguiente sesión es bajarlo a lo práctico, ¿no? A lo que está sucediendo. Y estos libros son el libro de Grandeza de Andrés Manuel López Obrador y un artículo de el autor se apellida Bosters, que habla sobre la comuna mexicana. En realidad, es un libro completo, pero me encontré ahora sí que una versión pequeñita, a modo de artículo de la Universidad de la UADY, ¿no? La de Yucatán. Y se llama Max con Morgan, la vía mexicana hacia la comuna, de Bruno Bosters. Entonces, bueno, pues ahora sí que la actividad que vamos a hacer con esto es este, configurar nosotros desde nuestro espacio, y ahora sí que vamos a utilizar a México, el movimiento de regeneración nacional, ahora sí que a los postulados de Andrés Manuel López Obrador con su libro de Grandeza, cómo podría ser un camino mexicano hacia el socialismo. Entonces, claro, o sea, vamos a tener un poco, no vamos a tener las bases tan profundizadas pues, del socialismo científico, o algo sí, sí nos prepara Engels para el socialismo científico, pero es como una reflexión necesaria bueno, ahora en esta situación. Bueno, comienzo, ¿no? Primero, ¿cómo define Engels el socialismo? Y así con esas palabras nos dice, el socialismo moderno es en su contenido el reflejo en la inteligencia de los antagonismos de clase que imperan en la sociedad entre poseedores y desposeídos, o sea, capitalistas y obreros asalariados, así como de la anarquía que reina en la producción. En su forma teórica, comenzó presentándose como una continuación más desarrollada y consecuente de los principios proclamados por los ilustrados franceses del siglo XVIII. Bien, esto no es una definición como tal de lo que es el socialismo, ¿sí? Pero sí es como tratar de asimilarlo a esta crítica de las contradicciones mismas del capitalismo. Y empieza a hablarnos del socialismo moderno. Entonces, cuando nos dice el socialismo moderno, está como abriendo la brecha a que hay otros tipos de socialismo. Y bueno, pues él
él como está, ahora sí que escribiendo este texto desde una perspectiva anticapitalista, bueno, pues, y además muy militante, eh, y con vistas a dar como contenido teórico y sustento a lo que él va a llamar el socialismo científico. Bueno, no se preocupa tanto por decirnos, bueno, pues todos los tipos de socialismo que ha habido antes, sino únicamente cómo pasó, cómo se construyó esta teoría en el contexto, en su contexto, ¿no? En el contexto de Marx y Engels, que es, bueno, pues por decirlo más, es también un contexto europeo, que también resaltan estas visiones del socialismo con autores, bueno, pues de Inglaterra, de Francia, que configuran un modo de una perspectiva, ahora sí que europea, ¿no? Y bueno, pues rescata unas diferencias entre el socialismo utópico y científico. Unas son bueno, el criterio es de origen y naturaleza. En el socialismo utópico, pues buscan una expresión de la verdad absoluta, la razón, la justicia eterna. En el socialismo científico ya hay un cambio, el socialismo científico se basa ya en la lucha de clases, la existencia de clases antagónicas, ¿no? Que es el proletariado y la burguesía. El motor o la de aparición son, pues, en los dos las contradicciones del capitalismo, pero el socialismo científico es el desarrollo histórico y económico de esta misma teoría, ¿no? Su base del pensamiento en el socialismo utópico todavía es idealista y en el socialismo científico empiezan a usar lo que vayan a llamar el materialismo histórico, que es un método de análisis este, eh, científico. En el contexto productivo, sí les comparto ay, la diapositiva, ya me salí. Ay, ok. Este, em, en el método de acción, eh, bueno, pues en el capitalismo utópico todavía hay sistemas como implantados mediante pues propaganda, experimentos modelo. En el socialismo científico ya hay una investigación dialéctica para hallar soluciones dentro del conflicto económico y que están también representadas en el manifiesto comunista. eh, los representantes clave que rescata Engels, aunque hay muchos más, los representantes clave del socialismo utópico son Saint-Simon, Fourier y Owen. Y en el socialismo científico son Marx y Engels. Bien. Entonces, eh, no sé si me faltó uno. Bueno, vamos a empezar con el socialismo utópico y nos dice Engels que hay manifestaciones tempranas. Eh, Hay como descripciones de regímenes ideales, por ejemplo, por ejemplo, en la utopía de Tomás Moro, que además no es tan ideal porque la Utopos sí fue como creo que una isla, una ciudad en el cual se basó Tomás Moro para construir este libro que se llama Utopía, y Tomás Campanella, Ciudad del Sol. Y hay teorías, ahora sí que directamente comunistas, las obras de Morelli y Mably en el siglo XVIII, y movimientos revolucionarios, o sea, que fueron, ahora sí que construidos con los ideales del socialismo, que empiezan con las tendencias anarquistas de Thomas Müntzer en Alemania,
estas rebeliones que instauraron un comunismo primitivo en la época en que pues estaba ¿cómo se llama? El debate de religioso sobre este, el protestantismo y la influencia de la iglesia estaba pues latente, pues ellos, los anarquistas y Tomás Munzer, bueno, pues instauraron una alternativa en el comunismo primitivo. Los Levelers de la Revolución Inglesa, Babeuf en la Revolución Francesa. No saben muchos que, bueno, pues Babeuf puede ser también un socialista utópico o quién, bueno, luego veremos esta designación, porque lideraba ahora sí que el ala más radical de la Revolución Francesa, llegando ahora sí que su legado, ¿no? A la repartición de tierra pues al pueblo, ¿no? O sea, para trabajo. Entonces, pues también podría considerarse dentro del paquete, ¿no? De socialistas utópicos. Dice, Engels concluye que los socialistas alemanes se sienten orgullosos de descender no solo de la filosofía clásica, sino también de Saint-Simon, Fourier y Owen. Bueno, y también resalta estos tres grandes utopistas, sus nombres, pues Henry de Saint-Simon, Henry Cloud de Saint-Simon, Charles Fourier, no confundir con Joseph Fourier, que es como un físico también como de época similar, es como un homónimo. Este es Charles Fourier, es como filósofo, y Robert Owen. Bien. Saint-Simon tenía bueno, pues como que Engels rescata como sus grandes aportaciones, como su visión histórica, porque descubre que la Revolución Francesa fue una lucha de clases, o sea, mucho más allá del relato típico de que la Revolución Francesa fue una lucha entre la naciente clase burguesa contra la monarquía, y que, bueno, pues es una revolución que se queda en la primera revolución burguesa o una de las primeras revoluciones burguesas que son como el modelo a seguir de todas las demás. Bueno, pues su visión histórica cambia, porque no nada más era la nobleza, la antigua nobleza feudal, monárquica, contra la burguesía, sino que además estaban los desposeídos. Entonces empieza a ver esta revolución francesa como una lucha de clases y que una lucha de clases, claro que tiene el componente económico, ahora sí que por delante, ¿no? Con antelación. Y bueno, pues, bueno, un poco de eso rescata de Saint-Simon. También este aporte a la gestión política dice que, bueno, pues habría un cambio, ¿no? La política monárquica y etcétera, habría de ser absorbida por un nuevo poder, o sea, mucho más grande que el poder que ostentaban los monarcas, pues sí, toda esta nobleza, y que iba a estar liderado por quienes dominaran la economía, es decir, bueno, por la clase, ahora sí que la clase burguesa. Y bueno, también introduce la idea de que la administración de las cosas, de una administración de las cosas, ¿no? En lugar de un gobierno sobre los hombres, ¿no? Y nos dice Engels también que una cualidad destacada es esta amplitud de conceptos, ¿no? También Henry Saint-Simon es como recordado por varias
aportaciones, entre ellas una obra que se llama El Catecismo de los Industriales, que, dicho sea de paso, tuvo como una repercusión en, ahora sí que algunos industriales del siglo XIX mexicano, entre ellos Esteban de Antuñano. Esteban de Antuñano era también bueno, como un industrial que trató de establecer fábricas en México, entre ellas la Constancia Mexicana, y que las características de esas fábricas era que además de construir la fábrica, la mano de obra se establecía ahora sí que no al costado, sino que cerca del lugar de producción, y además se les financiaba la habitación a los trabajadores, ¿no? Entonces, vemos que también Henry de Saint-Simon estaba como muy interesado en como recuperar una reivindicación social de la clase trabajadora, y que estas ideas, pues, no solo se quedaron como en ideas no implantadas, ¿no? Sino que tuvieron una repercusión directa en otros territorios, ¿no? Uno de los más, otro de los más, ahora sí que a lo mejor yo no le voy a hacer justicia, y creo que ni siquiera el mismo Engels le hizo tanta justicia a Charles Fourier, por todas las aportaciones que hizo, ¿no? Sobre todo a la economía, pues a la crítica social. Dice de que realiza una sátira magistral de la miseria material y moral de la burguesía, contrastándola con las promesas de la Ilustración. También establece, ¿no? Bueno, o critica y establece cómo deberían ser los derechos civiles. También pone, ahora sí que el dedo en la llaga en el problema de la emancipación de la mujer, y sobre todo en la educación de las mujeres. Y de él es la frase, bueno, que empata, de que la emancipación de la mujer es la medida de la emancipación general de la sociedad. Bien, uno de los aportes filosóficos es pues el uso de la dialéctica para analizar la historia. Define también la civilización como un círculo vicioso de contradicciones constantes, ¿no? Charles Fourier como que también pone mucho, bueno, primero estaba muy en boga esta situación del desarrollo de las sociedades. Él tiene como diversos también estadios, y nos dice que también la sociedad actual, lo que llamamos civilización, eh, tiende a reproducir muchas de las cosas que se hacían en el estado barbárico, pero que lo hacía con mucho más cinismo. Entonces, bueno, pues esa pretendida civilización incluso resultaba ser en ciertos aspectos mucho más barbárica que en otros estadios. Y recordemos que también estos pensadores, este, bueno, pues tienen una coincidencia temporal con el positivismo, claro, y con bueno, el auge de la dialéctica hegeliana, ¿no? Este idealismo, que también está muy evidente en ellos, ¿no? Este, bien. Otro em, socialista utópico que rescata Engels es Robert Owen, y dice que, bueno, pues él como que posee un carácter puramente práctico,
surgido en el contexto de la Inglaterra industrial. Él era industrial, ¿no? O sea, su territorio o su pensamiento se desarrolla en lo que es Escocia, en lo que es Inglaterra, y él, bueno, o su acción, ¿no? Se basó en estos modelos de experimento, la creación de colonias industriales o también productivas, como New Lanark, en donde, bueno, pues instauraba como medidas para solventar como la explotación de los obreros, como la reducción de la jornada laboral, las escuelas de niños, en donde les daban, pues, claro, alfabetización, y también los entrenaban en un oficio, eh, y pues bueno, nos decía que la eliminación de la policía, ¿no? Este, También fue impulsor de algunas reformas laborales, como la regulación de el trabajo de las mujeres y los niños. Y recordemos, bueno, a lo mejor nosotros cuando vemos que ellos empezaron desde principios del siglo XIX a limitar el trabajo de las mujeres, los niños, cuando sociedades como México, no, hombre, o sea, no, o sea, creo que todavía es un problema el trabajo de las mujeres, el trabajo de los niños, ¿no? Ellos empezaron desde mucho antes, y cuando nosotros vemos, o sea, en la perspectiva de nuestro contexto contemporáneo, alcanzamos un poco o mucho a dimensionar la importancia que tiene como eh, estas ideas, este pensamiento que ellos vienen desarrollando, ¿no? Y también empieza también a hablar como del liderazgo proletario. Me parece que él es uno de los que empiezan también ya a utilizar esta palabra de proletariado. Y dice, Engels vincula todos los progresos reales de la clase trabajadora inglesa a su nombre. Los sindicatos, las cooperativas, bueno, pues es ahora sí que uno de los creadores, ¿no? Bien, ¿cuál es la diferencia del socialismo utópico al socialismo científico? Y aquí, ahora sí que yo, eh, pues he pensado, ¿no? Un poco en que aquí esta designación de socialismo utópico, o sí, socialismo utópico, entra a la escena para diferenciarlo del socialismo científico. Pero, ¿qué tanto tiene que, o está como, o esta designación, qué tantas implicaciones tiene, ¿no? Eh, y viendo, o sea, lo poco que tenemos, ¿no? Eh, que, o lo poco que pude sacar de la lectura, o sea, son contribuciones bien importantes. Primero, la visión de la lucha de clases, que es ahora sí que básica. O sea, la introduce Saint-Simon, sí, la introduce Saint-Simon, o la toma Saint-Simon como un concepto importante. Este, También está, por ejemplo, la emancipación de la mujer, también como un concepto importante, como medida de la emancipación en general de la sociedad.
Y estas, ahora sí que reformas laborales de limitación de la jornada laboral, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, estas cosas, más allá de ser utopías, estas propuestas, ahora sí que fueron sí cosas que se pudieron hacer desde sus modelos, sus proyectos, desde sus mismas colonias, porque además Fourier también estableció colonias que eran de cierto productivas, pues, de ciertas, con ciertas incorporaciones de estas ideas, ¿no? Bueno, y entonces yo me pregunto, ¿no? O sea, ¿qué implicaciones tiene seguir diciéndoles que son utópicos, ¿no? Cuando en realidad, pues son la base de lo que va a ser el socialismo científico, ¿no? Entonces, y el socialismo científico retoma mucha de la base de estas ideas, ¿no? Eh, Ahora, el socialismo científico, o lo que conocemos por socialismo científico, lo introduce en la escena ya teórica Carlos Marx y Federico Engels. Y bueno, pues la diferencia que tiene es que rescata o que produce esta concepción materialista de la historia. Esa concepción materialista es la base de todo orden social. Bueno, la base de todo orden social es la producción y el intercambio de productos. Esto se traduce en cómo las personas resuelven las necesidades que tienen, las necesidades básicas, como comer, vestir, cómo producen, cómo transforman la naturaleza y empiezan este proceso de producción. Y tiene también una premisa, el motor de la sociedad es la producción, no las ideas ni la filosofía. Y esto es un cambio con la tradición filosófica hegeliana, en donde la idea se ponía como el primer motor, sí, como el motor de toda la sociedad, ¿no? O sea, de todo el cambio, parecía que era la idea, ¿no? Eh, y bueno, pues en el análisis del cambio, las causas de las transformaciones sociales deben buscarse en las modificaciones del modo de producción. No, el cambio no va a venir nada más del cambio de ideas, bueno, pues es que ahora instauramos que todo mundo o toda la sociedad debe de tener tres valores: libertad, fraternidad, igualdad. Y ya, o sea, se queda la idea, pero no cambia ahora sí que este modo de producción y todas las relaciones sociales que vienen con él. Entonces, esto es lo que defienden un poco la concepción materialista de la historia. Y otro que son como estos dos, la concepción materialista de la historia y el descubrimiento de la plusvalía son como las grandes aportaciones de Marx, según según Engels, ay, perdón, según Engels, es el descubrimiento de la plusvalía, que es la apropiación por parte del capitalista del trabajo no retribuido del obrero. Bueno, esto es como, esta plusvalía se considera como el secreto detrás de la explotación laboral y tiene una consecuencia que es la acumulación de capital por parte de una clase privilegiada que es parte del régimen burgués. Entonces, esta constante acumulación de plusvalor, pues eh, ahora sí que es el producto que genera el trabajador, pues se lo queda el burgués, y con esto se encadena al mismo trabajador a las condiciones
de opresión del régimen productivo, capitalista, ¿no? Entonces, y bueno, pues ya a la vista de pues lo que algunos también conocemos de otras lecturas, etcétera, yo agregaría que otra de las contribuciones de Marx en esto también es el concepto de el trabajo socialmente necesario, porque si bien este método de la concepción materialista de la historia, que es un método dialéctico materialista, es un método científico, también el descubrimiento de la plusvalía, que en realidad la plusvalía es un concepto que introduce otro pensador socialista utópico que se llama Sismondi. Él introduce el concepto de la plusvalía, aunque no se le reconoce tanto, y también, o sea, ni Marx ni Engels se lo atribuyen exclusivamente a Marx, o sea, Sismondi es el primero que habla de el concepto de plusvalía, pero algo que sí tiene y que además cierra la pinza de de esta concepción científica es el concepto de el trabajo socialmente necesario. Porque no nada más se trata de que un individuo que no hizo el trabajo se apropia del trabajo de otro individuo, sino que hay un proceso social en el que ocurre y sigue ocurriendo permanentemente una apropiación del producto del trabajo de la sociedad por parte de unos cuantos. O sea, no estamos hablando nada más de que esto ocurra en una fábrica y ya, y que la solución sea, bueno, pues se cierra la fábrica, ya no hay explotación laboral ni expoliación de la plusvalía, no, sino que implica todo un proceso en el que toda la sociedad está implicada. Y que, claro, o sea, eh, bueno, eso es lo que yo agregaría, ¿no? Un poco de eso. ¿Cuál es el papel entonces del socialismo científico? Bueno, pues es como una expresión teórica del movimiento del proletario, o sea, de las cosas que ya existen, porque el socialismo no se inventa. No, claro, o sea, en este momento están ideando o ellos están ideando cosas para salir de problemáticas a los que los ha metido, en los que nos ha metido como sociedad el sistema capitalista como tal. Pero recordemos que el sistema capitalista no se instauró nada más ahora sí que el resultado como de un proceso histórico que iba a derivar en eso, ¿no? O sea, un proceso histórico natural, sino que se instauró con lujo de violencia tanto en Inglaterra, con procesos de expoliación de la tierra de los campesinos, con procesos de persecución de campesinos también, de personas que se dedicaban a trabajar su tierra, pues las despojaron de su tierra violentamente, y que, bueno, pues esto los puso en una situación en donde pasaron, pues sí, o sea, de tener ahora sí que un trabajo eminentemente agrícola, en donde ellos pues, ahora sí que sustentaban sus necesidades de manera muy local, ya sea en su propia parcela o intercambiando con las parcelas de los vecinos, etcétera, ahora es que a una forma de producción fabril en donde, bueno, ya no tienen ni tierra y dependen totalmente de que un empresario, un industrial les dé trabajo y ateniéndose a las condiciones de que ese trabajo les imponga. Si es un bajo salario, pues eso van a tener.
si es ahora sí que si son condiciones insalubres, de que no les alcanza ni siquiera para tener una vida fuera de la fábrica, pues ahora sí que son las condiciones, ¿no? Entonces vemos que eh, el socialismo científico es esta expresión teórica del movimiento del proletariado. ¿Y cuál es el movimiento del proletariado? Pues todas estas, ahora sí que acciones que nos llevan a la emancipación de esta manera antinatural de vivir, de esta manera violenta de vivir que impone el capitalismo. Y bueno, pues la función tendría que ser investigar en todo esto, investigar las condiciones históricas para dar a la clase oprimida conciencia de su propia acción y de la naturaleza de su misión. Y ahora sí, rescatando también el libro de Engels, ¿no? ¿Cuál es la misión histórica del proletariado? Bueno, pues su misión principal es la revolución proletaria. Y esto es ahora sí que un acto de redención del mundo frente a las contradicciones del capitalismo. Todas estas contradicciones en donde el proletariado depende de, ahora sí que las condiciones de producción que le imponga la clase burguesa, bueno, pues eliminar todo eso, ¿no? O sea, todas esas condiciones que impone el proletariado, condiciones de opresión y que no nada más se dan dentro de la fábrica, sino que se dan en la manera de vivir en sociedad, en la manera en que nos llega, no sé, una religión, ¿no? A decirnos que, bueno, pues esta vida es un valle de lágrimas y que la única esperanza que nos queda es, pues esperar la vida eterna después de la muerte. Entonces, o eh, la- eh, eh, que al hablar, al salir a la calle, ¿no? Hablar con los vecinos, ¿no? Este, eh, pues no haya como las condiciones para vivir bien, ¿no? Porque el vecino, en realidad, en lugar de querer charlar bien conmigo, pues en realidad tiene hambre y más bien quiere robarme el pan que yo traigo, para mi casa, ¿no? Entonces, sí, o sea, es un acto de redención del mundo frente a las condiciones del capitalismo. Un acto de rebelión y de resistencia también de la clase proletaria. Y bueno, pues una parte de la misión es, bueno, la toma del poder político, o sea, capturar el poder del Estado, la socialización, o sea, la conversión de los medios de producción en propiedad pública, que los medios de producción dejen de ser capital y se organicen bajo un plan, ahora sí que social, trazado de antemano y que no beneficie solamente a una parte de la sociedad o a los que son menos. También la abolición de las clases sociales, socializar la producción, que el proletariado se elimina a sí mismo como clase y a la burguesía también eliminarla como clase y desaparecer las diferencias y antagonismos de clase. Eh, bueno, pues ya que las clases van a ser como un anacronismo, ¿no? Este, también la extinción del Estado burgués, bueno, pues al no haber clases que oprimir, el Estado pierde su función represiva y el gobierno lo asumen las personas como por la planificación o la administración de todas las cosas, ¿no? Como nos decía eh, Saint-Simon, y Owen, ¿no? También. El Estado no se abole mediante un decreto, sino que se extingue también por falta de uso. Y su principal uso, pues, es la función represiva y sobre todo porque el Estado no es un agente conciliador de clases como se supone y como nos lo enseñan en la escuela,
el Estado jamás va a conciliar las clases. El Estado burgués está para proteger a los burgueses y para mantener que siempre haya una suficiente cantidad de proletariados a los que explotar para que la clase burguesa pueda seguir existiendo en su vida parasitaria. Este, y bueno, pues el paso al reino de la libertad, ¿no? O sea, esta necesidad de dejar de ser esclavo eh, y asumir esta soberanía, ¿no? Consciente de la naturaleza y de su propia organización social. Bueno, esa es la misión histórica del proletariado, según Engels. Entonces, cuando nosotros un poco vamos a verificar, ahora sí que los objetivos o los pasos, sí, los objetivos del manifiesto del Partido Comunista, bueno, pues viene esta lista de objetivos, ¿no? Y hacemos checklist. Organización política. Constituirse como una clase unificada y formar un partido que defienda legalmente sus intereses frente a la competencia interna, ¿no? La conquista del poder, la transformación de la propiedad privada a una propiedad social, que las personas puedan también mantener el fruto de su trabajo, el control de la producción, no nada más centralizar los instrumentos de producción en manos del Estado, o sea, un Estado que vea por el proletario se va a llamar como una dictadura del proletariado, sino también la administración de todo esto, ¿no? Esta planificación para que no nada más se centralice todo este poder y reformemos como un Estado que no tenga nada que ver con la sociedad, sino que siempre vea por la sociedad, ¿no? Bueno, pues la implementación de las reformas de transición, la abolición de la herencia, el impuesto progresivo, la centralización del crédito, la educación pública gratuita, la solidaridad internacional, establecer la unión de proletarios, etcétera, etcétera, y una sociedad sin clases, ¿no? Y justamente muchas de estas ideas ya las estaban, ahora sí que poniendo sobre la mesa, pues en realidad estos tres, ¿no? O sea, sí, esos tres, y que además, o sea, con ay, los antecedentes los antecedentes tempranos, ¿no? Las manifestaciones históricas tempranas, ¿no? Como los anabaptistas, etcétera, ¿no? Bueno, en realidad, si nosotros hacemos checklist con el manifiesto del Partido Comunista, vemos un poco o también empezamos a ver la importancia de estos pensadores del socialismo utópico para la organización del comunismo, ¿no? Ya lo que vamos a llamar el comunismo moderno. Bien, estos tres pensadores utópicos no son los únicos. Ya había un poco hablado de Sismondi, ¿no? Sismondi que teóricamente aporta el concepto de plusvalía, pero yo quiero hablar también de una pensadora muy importante que es Flora Tristán. Y sobre todo porque cuando nosotros vamos ahora sí que o a profundizar en cada pensador, ¿no? O sea, podríamos citar y citar fuentes, libros, ¿no? Y sus aportaciones van a ser como muy, muy evidentes, ¿no? O sea, la importancia de sus aportaciones al socialismo científico son muchas. En el contexto que se dan, pues son importantes, ¿no? Porque además se dan antes de Marx, ¿no? De Marx y de Engels, que son ahora sí que la panacea, ¿no? O sea, ellos llegan a un punto de
de desarrollo de la teoría que la vuelve ahora sí que científica y que la amarra con los métodos científicos más importantes, ¿no? Y que además están en función del proletariado. Pero, y una de estas, ahora sí que pensadoras, es Flora Tristán, ¿no? En algunos movimientos, ahora sí que la quieren encasillar nada más como una pensadora que busca la emancipación de la mujer. Y es cierto, sí, una de de las cosas importantes de Flora sí es que busca también la emancipación de la mujer. Pero ella tiene un libro que se llama La Unión Obrera y nos habla de cómo, ahora sí que una de las misiones del proletariado es superar la miseria y la degradación, identificados también como la causa de los males del proletariado. Ella los identifica como la causa de de los males del proletariado mediante una acción legal, organizada y colectiva en la Unión Obrera, ¿no? Dice, bueno, pues algunas de sus aportaciones son el fin del aislamiento. Bueno, pues había un problema. Eh, Antes había, ya sea por fábricas, por gremios, o sea, había sociedades de apoyos mutuos, pero sobre todo porque entre pequeños grupos de obreros buscaban solventar todas estas cosas que lo oprimían, ¿no? Y dice, bueno, pues sí hay como una división de la fuerza de lucha de los obreros y se están aislando y se están debilitando por tener nada más pequeñas células de acción, ¿no? Y bueno, pues ella empieza también a decir, bueno, pues hay que crear una unión compacta, indisoluble, que pueda constituir a la clase obrera como una unidad social con poder real, ir más allá del simple socorro mutuo, ¿no? Una organización que en realidad eh, tome las riendas de la legalidad para defender a la sociedad, a los trabajadores, ¿no? Y esto también es la base para instaurar una dictadura del proletariado. O sea, tomar el poder político eh, para, eh, para ver por los intereses del proletariado. También decía o defendía este poder del capital obrero, ¿no? Dice, hay un mecanismo, ¿no? O sea, esta cotización anual voluntaria de 2 francos, que decía, bueno, pues para muchos no es mucho, pero tampoco es poco, y tiene el potencial de que con 7 millones de trabajadores se recaudarían 14 millones de francos. Y esto les daría independencia para financiar proyectos propios sin depender de la caridad del Estado. Es decir, que ahora sí que estas acciones podrían financiar cualquier proyecto que tuvieran. Y justo muchos, posteriormente, muchos socialistas, comunistas, pues van a también a decir, o sea, cuál es el poder de que una organización la mantenga únicamente el interés de la clase obrera. O sea, si nosotros nos ponemos a pensar cuántas instituciones están como financiadas por o financiadas por ahora sí que em, empresarios pues ahí tienen como atrás dineros turbios, ¿no? Y que finalmente no ejercen em, eh, las acciones que deberían ejercer para ver por el proletariado, sino que guardan para sí
estos intereses ajenos, ¿no? Y entonces también en el poder de la organización proletaria, ella empieza a decir, pues sí, necesitamos, por lo menos para la organización, necesitamos la recaudación y que los trabajadores sean los que financien estos proyectos. Bueno, pues también luchó y ahora sí que estos proyectos de la Unión Obrera, que serían como una formación moral, intelectual y profesional para los niños de los 6 a los 18 años, y con el fin de romper ahora sí que el ciclo de ignorancia, tanto para ellos como para las mujeres, especialmente, ¿no? este, la seguridad social, el asilo, el retiro digno para ancianos, heridos, lisiados, sustituir como la mendicidad por un derecho ahora sí que garantizado, ¿no? De, este, de pensión a los mayores, ¿no? La representación política también conseguir o conseguir que dentro de las filas de los obreros surjan estos defensores que son las figuras al servicio de la Unión para representar al proletariado ante la Cámara y ante todas las instituciones políticas clave, ¿no? Con las demandas de, bueno, pues el derecho al trabajo, el reconocimiento de los obreros como ahora sí que verdaderos propietarios del plusvalor, ¿no? La organización del trabajo, la estructura equitativa y las condiciones justas y, claro, la emancipación de la mujer. Es que muchas veces cuando nosotros hablamos de la emancipación de la mujer, que a mí me ha tocado, ¿no? Parece ser que la emancipación de la mujer va por un lado y la lucha socialista y comunista por otro, ¿no? Y eso no es así. O sea, tanto Fourier en las bases de de la consolidación teórica del comunismo y del socialismo, está que la emancipación de la mujer, la emancipación del obrero es imposible si la mujer permanece en estado de embrutecimiento y que si la mujer no es libre, pues tampoco, en esa medida no será libre la sociedad. Esto lo dice tanto Flora Tristán como Charles Fourier. Y entonces hay que hacer como una igualdad absoluta de derechos, una, ahora sí que esta admisión y educación de la mujer, ¿no? Y esta visión de la mujer como un agente moralizador, educadora, primaria de las nuevas generaciones, ¿no? O sea, la importancia de la mujer radica no solamente en que ella va a reproducir toda esta, todo este proyecto socialista en los hijos. No nada más ellos, sino que tiene el derecho por ser representante de la clase trabajadora. Y bueno, aquí están como las preguntas, ¿no? Ahora sí que de la lectura y un poco encadenándolas a las otras lecturas que les compartí. Bien, la lucha por el socialismo nace en Europa. O sea, cuando nosotros hablamos del socialismo utópico, ensalzamos a Marx, a Engels, eso es el socialismo. eh, Únicamente nace ahí, únicamente esos son nuestros referentes. Dos, además de la diferenciación con el socialismo científico, ¿qué otras implicaciones tiene la palabra utópico? Tres, ¿son Marx y Engels la solución definitiva y científica a la opresión capitalista? Cuatro, ¿tenemos que trasplantar las ideas europeas a nuestra sociedad para que sean efectivas? Y cinco, en México y América Latina, ¿qué formas de socialismo hemos tenido? Y bueno, yo no sé ahorita si podamos un poco platicar de esto o también lo dejamos para la siguiente sesión,
porque en la siguiente sesión un poco vamos a hablar de, bueno, pues el documento de Bruno Bostels de la Comuna Mexicana y, del libro de Andrés Manuel López Obrador, que se llama Grandeza, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí la dejo y pues los escucho. Ay, bueno, creo que tengo que dirigir. Perdón. Ya. Tenemos la manita de José Ramírez. Adelante, camarada. ¿Qué tal? Buenas noches. Interesante tu eh, exposición. Yo voy empezando en esto, ¿eh? Entonces, es muy interesante. Me tengo el compromiso de echarle muchas ganas, de, de estudiar para estar al tanto de todo esto y contagiarme de tu entusiasmo, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, camarada. Bueno, no sé si quieren que les presente como las preguntas para que a lo mejor vayamos, contestándolas. Ay, es que no sé. Ya no sé cómo se ve. Vladimir, adelante. Ajá. ¿Sí me escuchas, compañera? Sí, sí te escucho. Mira, yo soy un poco más del ámbito de la literatura, pero te voy a dar mi punto de vista. Eh, Digo, también me gusta la filosofía, en el sentido de que el socialismo, pues ha tenido cierta trayectoria, dentro de la historia universal, eh, y evidentemente que la utopía, a diferencia de la distopía, este, eh, la utopía, yo la llamo desde el punto de vista platónico, eh, pues ha ido demarcando ciertas hilaciones desde la parte educativa. También soy educador, entonces, pues también toco esos puntos. Entonces, pues no se ha entendido bien ese concepto de lo que es la utopía, eh, precisamente porque no se tiene una noción en sí de la cualidad. Bueno, esto entra, yo lo veo desde esa parte utópica, iniciática, a diferencia de la utopía científica, que demarca ya toda una metodología, una táctica, una técnica, una hilación del método. Entonces, tiene mucho que ver, ¿no? Sobre todo porque la sociología científica, perdón, la utopía científica y básicamente,
pues tiene que ver con el materialismo histórico, tiene que ver con la dialéctica, con el aspecto dialéctico, y esa es una consecuencia que muy a menudo no se ha comprendido. De igual manera, entender a Marx y a Engels, no sé quién haya en sí creado el término socialismo científico, pero lo que sí es cierto es que Marx demarcó ciertos conceptos en el Capital, sobre todo, que es muy importante educar y reeducar sobre estos conceptos, para tener bien en claro a qué nos enfrentamos en la sociedad. Esto en consecuencia porque incluso pues lo estamos viendo a flor de piel ahorita con casi la tronidera de una tercera guerra mundial. Pues los fachos, en este sentido, la gente que no tiene un criterio más que este producir, multiplicar su capital y no ver realmente y científicamente lo que es una vida social. Entonces, el socialismo científico implica todo esto. Desde mi noción, quisiera hablar muchas más cosas, pero yo, logro rescatar de toda esta explicación que das y sobre todo en las preguntas que, que, que exhortas, compañera. Yo creo que esta es la diferencia, ¿no? La pregunta 2, de un socialismo científico y sus teorías, ¿no? Porque de igual manera, incluso repercute mucho la filosofía, donde hay una pérdida del ser. No hay un enfoque del ser, y por esa misma consecuencia creo que se está perdiendo pues esa liberación, educación liberadora, ¿no? Que nos hace aprender y reaprender para ser más humanos cada vez más. Y yo creo que por eso incluso se está dando una llamada Tercera Guerra Mundial, y se está en peligro porque incluso eh, pues todo lo que es la colonización en los países de tercer mundo o en vías de desarrollo, que es aquí en Latinoamérica y Centroamérica, pues se pierde se estamos en peligro de que se pierda toda una historia profunda, de que se pierda toda una tradición muy, conjunta, porque tiranos, estamos viendo tiranos que ha habido en toda la historia, como Calígula. Incluso Obrador habla de este tirano que fue Calígula, en Europa. eh, entonces, pues ahorita con Trump es el Calígula del siglo XXI. eh, lo digo porque él está en el continente americano, y pues nosotros somos los que estamos en peligro de que perdamos toda esa pelea obrera
se trata de rescatar en la historia incluso para recuperar el verdadero ser, la verdadera identidad como mexicanos. Esa es la noción, grosso modo, que te puedo dar en esta pregunta, que es la pregunta 2. Es lo que yo puedo decir, compañera. Muchas gracias. También tenemos la manita de José Ramírez. Adelante, camarada. Sí, lo que pasa es que ya entendí eh, el sistema, hay que responder estas preguntas. Mira, la pregunta número 1, creo que no, el socialismo no, yo pienso que el socialismo nace allá por eh, los egipcios, antes de los egipcios, nace esta idea del socialismo de los hebreos que se querían emancipar del faraón. Después, eh, a lo mejor sí, el sistema socialista es una utopía que jamás veremos realizado. Es difícil esta, cambiar las conciencias de la población para que el bienestar social llegue a permear todas las estructuras. Y pues Marx y Engels, eh, más que solución, son ideas, son doctrinas, son luz que nos marcan, porque pues esto estamos hablando de 1800 y pico. Entonces, el humanismo, eh, los seres humanos tendemos a eh, socializar, a crecer, a avanzar, pues no nos podemos quedar allá en 1800. Son luz que nos dan, que nos dieron estos señores, Marx y Engels, para que podamos nosotros avanzar y lograr verdaderamente una igualdad en todos los seres humanos. Y luego tenemos que dejar de ideas europeas para que, tomando en cuenta que nuestros primeros pobladores, aquí en América, este, vimos también que muchos de los primeros asentamientos de los chichimecas que estaban en contra de los aztecas y estaban en contra de la tiranía y estaban en contra de que los esclavizaran y que pagaran tributo, en fin. Y por último, la quinta pregunta, efectivamente, ya vuelvo a repetir, tenemos formas de socialismo ya desde allá, desde los toltecas, desde los aztecas, desde los mayas, y ya después más acá, lo que pasó, lo que sucedió en, eh, en Chile, en Argentina, todas esas situaciones que hemos visto en esos países en donde pues el imperialismo ha querido arrebatar la libertad en todos esos países. Creo que a grandes rasgos esto es la respuesta que yo tengo a estas preguntas. Gracias. Muchas gracias. Seguimos con la manita de Lalo Wolf. Adelante, camarada. Gracias, Anaí. Muy buenas noches. ¿Sí se me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, sí se te escucha. Gracias, muy buena la presentación, muchas felicidades, académica, densa, pero creo que muy entendible, muy bien, se fue la presentación. Hay 5 muy buenas preguntas, creo que hay bastante material para que en la siguiente ocasión
continuemos porque pues ahorita va a ser imposible por tiempo que desentrañemos las dudas ya aparte de las 5 preguntas. Sin embargo, pues vamos a comenzar por el inicio. Em, bueno, soy de formación filósofo, mi pasión es la filosofía política y la teología. Entonces, por esas dos ramas quiero hacer el aporte a la primera pregunta. La filosofía, por decir un ejemplo, nace en Grecia, pero ya llamada filosofía, porque los esbozos de China, de India y de Egipto no es propiamente filosofía. Y eso lo digo porque aquí en el socialismo pasa algo similar. Tal vez los vestigios que tenemos en los registros o en la memoria, pues podríamos decir que vienen, por ejemplo, desde Platón. En la República de Platón, en los escritos, puede haber ciertos resquicios, ciertos esbozos de lo que puede ser el socialismo. Sin embargo, no es socialismo como tal. Posteriormente, en la era cristiana, en Hechos de los Apóstoles, de hecho en las Escrituras está que los apóstoles compartían y tenían ciertas actividades, actitudes que podían tomarse como socialismo, pero propiamente tampoco es socialismo. Entonces, a mi consideración, el socialismo sí nace en Europa porque ya está formalizado, ya tiene una estructura y lo que se nombra a partir de ese momento nace. Antes no. Entonces sí, definitivamente sí nace en Europa, siglo XIX. Bueno, se empieza a mascar desde el siglo XVIII, ¿no? Revolución Francesa, posteriormente al siguiente siglo, en el siglo XIX, pues ya formalmente la lucha por el socialismo. Esas serían mis aportaciones y pues ahorita extenderme en los 5 puntos sería excesivamente, hay más manitas, pero pues podemos comenzar por la pregunta 1 para quien guste seguirla abonando. Gracias, buenas noches a todos. Gracias, gracias. Sí, no, no se preocupen. Pues creo que tenemos algo de tiempo, 30 minutos, no sé. Ángel, adelante. Sí, buenas noches. Mi nombre es Ángel Félix Baños. Estoy aquí en la ciudad de Mexicali, en el norte. Sí, está bien tu presentación, me gustó mucho. Yo, de hecho, milité en el extinto PRT, fui militante de la Cuarta Internacional. Tuve formación marxista, soy formación trotskista. Este, y pues he dejado todo esto, soy abogado actualmente, soy abogado postulante, eh, jubilado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y actualmente soy litigante. Respecto a la primera pregunta que estás formulando aquí, la lucha por el socialismo nace en Europa. Yo diría que efectivamente nace en Europa porque es ahí donde se conforma y cae lo que viene siendo las estructuras del feudalismo y empiezan a nacer el capitalismo. Desde ahí empiezan a nacer el capitalismo y los obreros que se empiezan a organizar en aquellos primeros incipientes sindicatos, que empiezan a pugnar por mejores condiciones de trabajo, mejor remuneración y había trabajo infantil demasiado explotado, ¿sí? Mejores condiciones de salud en el trabajo. En ese sentido, sí se puede decir que sí empieza en Europa, porque ahí nace el capitalismo, ahí nace la industria que actualmente conocemos, ¿sí? Como es Inglaterra, como es Francia, como es Alemania. En Europa realmente nace toda esa gran industria, principalmente con la industria textil, la industria del acero, las máquinas de vapor, que fue generando todos los medios de producción a gran escala, ¿sí? A mayores volumen y mayor rentabilidad para los dueños de los sistemas de producción. Sí, ahí nace el socialismo realmente como lo conocemos en Europa, porque en los demás países existían, tanto en nosotros aquí como en Latinoamérica, lo que viene siendo lo que era las colonias españolas y Brasil, que pertenecía a la colonia portuguesa, al reino de Portugal. Pues los medios de producción eran totalmente eh, artesanales, ¿sí? Como en algunas muchas otras, vemos en algunas comunidades, algunas eh, ciudades que fueron
cunas del virreinato de la Nueva España aquí en nuestro país, por decir así algunos casos, como en Sudamérica los vemos, como en Centroamérica, en Guatemala, los vemos así. Entonces, viéndoles de esa manera, el socialismo sí nace en Europa. De hecho, pues Marx y Engels, pues ellos fueron los formadores los redactores del manifiesto del Partido Comunista a raíz de los movimientos que hay en la revolución, en los levantamientos obreros de la Comuna de París. ¿Sí? Podríamos hablar aquí de Estados Unidos, pero Estados Unidos es otra cuestión muy distinta a lo que pasó en Europa, ¿sí? Aquí más bien llegó en Estados Unidos que iniciaron con la independencia de las 13 colonias, pues fueron realmente personas que eran los dueños del capital, que no quisieron pagar sus impuestos, como algunos que conocemos por aquí. No quisieron pagar sus impuestos, por eso se rebelaron ante la corona británica, armaron a la gente y dijeron que todos eran iguales, pues, iguales entre los blancos, no entre los esclavos, porque a ellos no les dieron libertad, ¿sí? Sino hasta mucho después vino la libertad con ellos. Pero el socialismo, la lucha socialista en Estados Unidos sí ha sido muy difícil porque ha sido brutal y tremenda la represión ahí. Pues los han desaparecido, los han matado, con los mentados Rangers o los tejanos, que son los que se sienten muy orgullosos de ser la vanguardia de la defensa del capitalismo norteamericano. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, sí, el socialismo sí nace en Europa. ¿Sí? Nosotros, aquí en México, pues empezamos con algunos sindicatos a finales del siglo XIX, con algunos migrantes italianos, algunos franceses, que traían ya algunas ideas de los movimientos socialistas de Europa y empiezan a organizarse, pero aquí se ve más bien en después en el proceso del movimiento de la Revolución de 1910, que hay algunos que contribuyen algunos, principalmente serán maestros que contribuyen en la elaboración de los planes de lucha de Zapata, ¿sí? Y de algunos otros revolucionarios. Ahí estaban ellos, ¿sí? Eran algunos socialistas. Sería mi contribución hasta ahí, la primera pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos también la manita de Jonathan Romero. Adelante, camarada. Ya. Cuando iniciaste la presentación, tú hablaste de un libro que es bien interesante, ¿no? Es un libro que anda en boca de todos. Pues es como todo libro, ¿no? O sea, los libros clásicos, no sé, es el complejo de la Biblia. Todos hablan de ella, pero pocos lo han leído, ¿no? Y es el libro de Utopía, ¿no? En el libro de Utopía, Tomás Moro, que podríamos decir que es el libro que inicia todo este viajecito que estamos trayendo a colación, en ese libro es un diálogo que tiene con otra persona, yo ya no recuerdo el nombre de la otra persona con el cual tiene el diálogo Tomás Moro, y entonces él empieza a discutir sobre una posible sociedad ideal, vamos a llamar. Pero cuando Tomás Moro está platicando con esta persona, él recurre a ejemplos. Es decir, su famosa utopía es un ejemplo de ciertas islas que están en el Nuevo Mundo, él llama el Nuevo Mundo, están en el Nuevo Mundo, que se organizan de manera diferente. Y entonces bajo esa narración que él tiene, ¿no? Sobre esas islas que supuestamente él conoció, pero seguramente él obtuvo referencias por algunos datos de personas que él conoció anteriormente que viajaron a esas islas, él recupera algunas ideas que pasan en esas islas y que eso podría ser el fundamento de una sociedad ideal. Palabras más, palabras menos, no hay propiedad privada, no hay esclavitud, no hay corrupción, por supuesto, la jornada laboral es de menos de 5 horas, etcétera. Empieza a poner, ¿no? Hay planificación económica, etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que esos ejemplos que él utiliza son de unas islas que están en América, lo que conocemos como América. Entonces, cuando nosotros definimos que el socialismo nace en Europa, habría que verificar si de veras es cierto que nació en Europa,
porque los europeos llegan al concepto de socialismo cuando ubican ciertos lugares en donde no había capitalismo y esas unidades tenían cierto funcionamiento. Eso es lo que le pasa específicamente al caso de Tomás Moro. Cuando nosotros observamos el caso de Marx y Engels, nosotros no pudiéramos entender la evolución, o sea, porque es decir, Marx y Engels son pensadores que van evolucionando, o sea, es decir, no podemos tomar como punto de partida la obra de la ideología alemana como una obra completa, cuando realmente sabemos que la obra completa es el Capital. Es un punto central, ¿no? O sea, es decir, la ideología alemana, los manuscritos, los textos en contra de Proudhon, etcétera, son textos muy poderosos, pero son incompletos. El mismo Marx y el mismo Engels hacen referencias en sus introducciones sobre lo incompleto que son esos textos, a comparación de los textos mucho más desarrollados, que es la Comuna de París, etcétera, la crítica al plan de Gotha, todos esos que ya se conocen mucho más tardíamente después del Capital. Pero es curioso que ellos van avanzando, o sea, ellos van madurando su pensamiento político a través también del conocimiento que van a tener de organizaciones sociales que van a ser descubiertas por la antropología de su época. El caso más enigmático, pues, es Morgan. ¿Y Morgan qué es lo que estudia Morgan? Morgan estudia unidades o asentamientos humanos en el norte de América, en una parte de África y en una parte de Asia. Y esas organizaciones, bueno, hay otro texto que es mucho menos conocido, que hay unas anotaciones que tiene Marx, se llaman las anotaciones a los cuadernos de Kovalevsky, en donde Marx hace un desarrollo muy importante de la forma en cómo se organizan las unidades del Asia, ¿no? Principalmente la India, ¿no? La India es el tema que más toca en esos cuadernos, entre otros lugares, ¿no? También el norte de América, etcétera. Entonces, a la pregunta expresa es que el socialismo no es europeo. O sea, que los europeos a lo mejor lo que hicieron fue, intentaron generar un sistema para poder explicar ciertas formas más allá del capitalismo. Sí, sí lo hicieron, eso no lo vamos a discutir, pero el socialismo no es europeo. O sea, no nace en Europa. O sea, ahí se desarrolla una serie de estrategias que después se van a aglutinar en el socialismo científico, por supuesto. Pero el socialismo es la humanidad. O sea, yo creo que ese es el punto central al que tenemos que llegar a la conclusión. O sea, ser humano, o sea, a defender el humanismo, defender la humanidad y decir que no hay vía para poder superar el capitalismo es antihumano. Porque realmente el ser humano, ¿no? Tiene en su ADN, este colectivo, en su ADN histórico, está construido bajo la forma del socialismo. Bueno, es más, yo cerraría con esto. Cuando nosotros hablamos de la naturaleza, ¿no? Que decimos, de una manera vaga, por ahí yo lo leí por lo que está pasando con Donald Trump, con Julio Astillero, si no mal recuerdo, ¿no? En un programa que dice, no, pues estamos regresando a la ley de la selva. Miren, ojalá Donald Trump regresara a la ley de la selva, porque la ley de la selva no es el todos contra todos, no es la competencia de todos contra todos. La ley de la selva, si uno de veras revisa cómo funciona la selva y la naturaleza, el mundo animal tiene mejores condiciones socialistas que el capitalismo en este momento. La organización de planificación de la propia riqueza en el consumo y en la producción, en la zona animal no hay crisis. No hay crisis de sobreproducción. Y se intenta ajustar lo que se produce con lo que se consume. Entonces, es algo humano, es decir, no podemos nosotros encajar, ¿no? Porque entonces la idea a la que pudiéramos llegar y que es muy problemática, es que entonces para poder construir una sociedad nueva como la socialista, únicamente nos tendríamos que estar basando en los textos de los europeos. Y entonces el margen de maniobra y el margen de creatividad que pudiéramos tener nosotros en nuestros continentes se va a anular. Y entonces vamos a caer en las ideas mecanicistas que hoy escuchamos, de por decir, es que Maduro y Chávez no son socialistas porque no se apegaron al programa de la Unión Soviética. O no son socialistas porque no se apegaron al programa de Lenin del 17 o del 18. Bueno, no es necesario,
porque el socialismo no es una agenda o no es no es un manual de pasos que hay que seguir siguiendo cotidianamente. Paso 1, tomemos el poder político. Paso 2, matemos burgueses. Paso 3, matemos terratenientes. Paso 4, los curas, ¿no? También, ¿no? O sea, y los vamos señalando. De eso no se trata el socialismo, ¿no? O sea, se trata de estrategias que vayan en el sentido de poder tomar el poder político, pero también al tomar el poder político hay que construir la forma de que se socialicen los medios de producción. Bueno, entonces, frente a ese proceso, ¿de dónde obtuvieron los europeos las evidencias de que puede existir esa forma particular? De nuestros pueblos, de lo que hoy pomposamente los decolonialistas le llaman el sur global. O sea, si no existiera ese sur global, los europeos ni por aquí logran capturar la idea del socialismo, ¿no? Entonces, bueno, claro, no estoy diciendo que no sean mis maestros Marx, Engels, ¿no? Pues aquí estaba yo escuchando a Anaí, ¿no? Y estaba yo leyendo este texto de Losovsky, ¿no? Sobre Marx, ¿no? Y la internacional, claro, son nuestros maestros, no, eso no lo vamos a negar, pero tampoco seamos tan cuadrados en querer ajustar, ¿no? Un movimiento humano, un movimiento planetario a un solo continente, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que yo quería compartir únicamente, ¿no? Uno podría ubicarlo. Yo podría poner otro ejemplo, que es de la bruja mayor. Yo digo la bruja mayor porque yo no creo que las brujas sean lo que nos cuenta Disney, ¿no? Yo creo que las brujas son las primeras grandes revolucionarias, ¿no? Y habría que hacer una historia crítica sobre las brujas, pero ¿quién es la bruja mayor? Rosa Luxemburgo, ¿no? Rosa Luxemburgo tiene un texto que se llama Introducción a la Economía Política, en donde para poder basar el sustento de que es posible construir el capitalismo, el socialismo, se basa en el estudio de organizaciones en América Latina y toma como punto de referencia la zona la zona americana mexica, si no mal recuerdo, y la zona inca. Y hace un estudio bastante atractivo de cómo en esas zonas, ¿no? Se puede encontrar el fundamento de lo que hoy conocemos como el socialismo. Bueno, Rosa Luxemburgo, bueno, claro, es polaca, ¿no? O sea, ella no pertenece a ese centralismo europeo tan clásico, ¿no? Ella es periférica, ¿no? Es mujer, polaca, judía, ¿no? O sea, hoy hablan mucho de los judíos, pero es judía, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que ella pertenece a esa zona periférica y ella logra enclavar ese punto, ¿no? Entonces, ubicar un poco ese tema, ¿no? De que no nace y cerrar, ¿no? Rápidamente la cuestión de que no es imposible. O sea, no es imposible. O sea, es decir, es más, yo diría, ante lo que estamos viviendo en Morena, o sea, la degradación de Morena como un partido burocrático, y ante lo que estamos viviendo como la degradación del imperialismo en su fase terminal de en Estados Unidos, lo que podemos plantear es que la única forma de salvarnos es el socialismo. De otra manera, yo creo que la tendencia histórica son unas bombas nucleares y bueno, pues quien tenga defensas altas va a salir, yo creo que brilloso. Suena catastrófico, pero esas son las dos únicas vías que tenemos frente al avance de la política trumpista. O es socialismo, ¿no? Lo que se conoce como socialismo, o es o es guerra, o es barbarie nuclear, como le llamaría Rosa Luxemburgo. Bueno, ahí le dejaría, gracias, saludos. Muchas gracias, ¿no? O sea, creo que has entendido bien como el punto a donde queremos llegar y justo, ¿no? Porque justamente planteo estas ideas porque en otros talleres me han dicho, bueno, muy bonito y todo la teoría, pero ¿y qué? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Cuál es la práctica? Entonces, nosotros, al ser un taller, bueno, pues vamos a ver cómo va la práctica, cómo vamos a organizar la práctica para llevar a cabo la misión del proletariado, como dice Engels, ¿no? Tenemos la manita de Gifted Systems. Adelante. Muy buenas noches. Soy Winso, qué pena que estoy atendiendo el Zoom con otra cuenta,
procuraré hacerlo con la cuenta personal, no me di cuenta. Primero que todo, pues muchas gracias, excelente clase y un saludo para todos. Y bueno, básicamente pues yo iba a decir algo parecido a lo que dijo el compañero Jonathan. Eh, Estoy pues de acuerdo y pues lo único que podría, digamos, añadir un poco es dos libros, uno que se llama, uno muy divertido aparte de leer, que se llama La política de los chimpancés, y otro que es de David Graeber, que es En Deuda. Eh, ¿Por qué? Porque en este último de En Deuda, David Graeber en un punto dice que nosotros nos relacionamos antropológicamente de tres maneras. Una que es intercambio, es decir, si yo te debo 30 pesos, te pago 30 pesos y nunca más nos vemos. Otra es jerarquía, que bueno, básicamente pues se podría resumir filosóficamente entre la dialéctica del esclavo y el maestro, ¿no? O la jerarquía que tenemos usualmente pues por casi que por, como lo explica Graeber desde la antropología, pues como un será puesto, ¿no? Y a veces estamos mandando, a veces estamos siendo del otro lado, obedeciendo, o a veces estamos escuchando y a veces estamos hablando. Es algo que se da por ese lado. Y el último que pone Graeber es el comunismo y cita puntualmente a Marx, diciendo con esto de a cada cual según sus capacidades, pero pues obviamente a cada quien según sus necesidades. Entonces, claro, y uno ve como con la palabra socialismo, que ahí el comunismo pierde valor como episteme, es decir, se genera este epistemicidio, ¿no? Esta falta de cobertura de significado de los significantes de las palabras. Y bueno, y ahí es donde precisamente pues celebro precisamente que de estos enfoques no europeos, que se entienda el socialismo como algo humano y que seguramente no podemos registrar pues toda la historia humana antes, pues ahí en ese mismo libro de En Deuda citan a los iroqueses con una manera de socialismo bien particular en el cual pues dejaban como en un sitio común lo que se necesitase para la comunidad, o tenían una forma de pedir las cosas mediante una economía de regalos que era bien bonita, interesante, algo así como que decían, me gustan tus zapatos, y al otro día los zapatos estaban en la casa de la persona, y bueno, había todo un ritual ahí. Yo estoy obviamente muy reduciendo acá porque no es el tema, pero básicamente sí, apoyo no es europeo, para mí es algo humano, y si lo vemos universalmente, pues podemos apreciar también lo que tenemos de valor para aportar todos nosotros, sobre todo en este momento histórico. Y ahí lo dejo, muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. Creo que esa introducción y esas preguntas son como un poco la conexión que vamos a tener de esta sesión a la del sábado. Si no es el sábado, corríjanme, pero tenemos una sesión el sábado en donde vamos a ver un poco bueno, tenemos que discutirlo, o sea, vamos a seguir discutiendo todas estas preguntas y referencias, pero lo vamos a discutir ya con un texto que se llama Marx con Morgan, la vía mexicana hacia la comuna, y es un pequeño artículo de Bruno Bostels, y el libro de Grandeza de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, yo les recomiendo todo el libro, pero si no tienen mucho tiempo, hagan énfasis en el capítulo 10. Y bueno, pues yo creo que ya es hora de cerrar. Pues ahora sí que les doy un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias, ahora sí que la manita de Jonás todavía alcanza. Adelante, Jonás. O ya se me... Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, adelante. Gracias, ¿cómo están? Buenas noches a todas, a todos.
Nada más un pequeño comentario como para hacerle justicia también a las mujeres, de que el comunismo es humanidad. La humanidad desde sus orígenes ha sido una sobrevivencia y un desarrollo en la colectividad, pero las mujeres también han sido entes protagónicos. Nada más quiero pues comentar que también ese estereotipo de que la mujer se quedaba en casa y que cuidaba a las crías nada más y que el hombre se iba de casa era falso. También había mujeres que se iban de casas, había mujeres líderes y entonces no nada más había un comunismo, una colectividad, sino una igualdad desde el inicio y un reconocimiento mutuo y eso se me hace importante mencionarlo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, de hecho, una de las tesis de Engels en otro libro es de que el comunismo primitivo justamente reivindica todo el derecho matrilineal, porque para pasar al capitalismo es necesario tirar ese derecho matrilineal y hacer la línea patriarcal, en donde ya está mucho más relacionada con la propiedad privada y sobre todo, pues, manteniendo la herencia, ¿no? La progenie. Entonces, sí, claro, o sea, es bien interesante. Creo que los textos que vamos a ver para la siguiente sesión van a dar también un poco de esa perspectiva. Entonces, pues, me despido de todos ustedes. Muchas gracias y ahora sí que nos vemos al sábado. Gracias, el sábado nos vemos. Hasta Buenas noches. luego. Bueno, gracias, buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Gracias, camaradas.